Buenas noches, iglesia. Qué bueno que ya están conectados y están temprano para leer, para estudiar y para meditar en la palabra de Dios. Bueno, oremos para iniciar. Jesús, gracias por proveernos de este tiempo en el cual podemos buscarte y, Señor, escucharte. Por favor, toma esto como un acto de adoración hacia ti, como un acto, Señor, que en humildad te estamos buscando. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Bueno, hoy iniciamos otro libro nuevo, un profeta menor. El profeta menor que iniciamos hoy es Ageo. El que dejamos ayer es Sofonías. Sí, vamos algo rápido con los profetas menores. Entonces, solo hay algo que voy a ayudarles. Sofonías se desarrolla en un momento cronológicamente muy diferente al de Ageo. Sofonías fue de los últimos profetas que advirtieron sobre la destrucción y sobre el exilio babilónico. Nosotros conocemos que Judá fue conquistada por Babilonia y posteriormente fueron exiliados a Babilonia los habitantes de Judá. Todas esas cosas las advierte Sofonías. Entonces, él profetiza, su ministerio es antes del exilio babilónico. Ageo, a diferencia de Sofonías, tiene su ministerio o lo encontramos profetizando después del exilio babilónico, cuando aquellos habitantes de Judá pueden regresar 70 años después a Jerusalén, cuando los judíos por fin recibieron el decreto por Ciro diciendo pueden regresar a Jerusalén. Cuando ellos llegaron, tenían como objetivo principal reedificar el templo, pues en ese momento de la historia, el templo para los judíos no solo significaba un centro de adoración, sino que también significaba un centro integral para la sociedad. Es que los levitas no solo se encargaban de enseñar la ley, sino que también se encargaban de algunos procesos médicos que Levíticos enseñaba, tales como cómo tratar a los leprosos, cómo tratar a las mujeres que anduvieran en su periodo, cómo tratar tantas enfermedades. No solo se encontraba eso, sino que como una especie de alcaldía, también se encontraban ahí algunos registros sobre las personas que pertenecían a la comunidad de los judíos en ese momento de la historia. Y aquí es donde se pone interesante. Gracias al libro de Esdras, nosotros realmente sí tenemos los nombres de todos los que regresaron a Judá desde Babilonia en el primer retorno. Están ahí los nombres. Lo curioso es que el nombre de Ageo no está en el libro de Esdras. Ageo tampoco se identifica como algún tipo de profeta especial. Realmente lo único que sabemos de Ageo es su nombre, que se llama Ageo. Ni siquiera reclamó autoría sobre el libro. Sí reclamó autorías sobre las profecías que Dios le dijo a él, pero en ningún momento reclamó autorías sobre el libro. Por lo tanto, podemos concluir que muy poco conocemos sobre Ageo. Y es que ni siquiera sabemos si él participó en el regreso del primer grupo de judíos de Babilonia a Jerusalén. Esto nos llevaría a especular. ¿Será entonces que Ageo fue algún tipo de persona nómada que se fue solo? ¿O quizás él estaba en otro lugar en la historia? Realmente la Biblia no habla al respecto. Y cuando la Biblia mantiene silencio sobre algún tema, sus razones tendrá. Tal es el caso de la enfermedad de Pablo. Muy poco sabemos sobre la enfermedad de Pablo. Y la Biblia también mantiene silencio al respecto. Entonces lo más sabio que nosotros podríamos hacer
es respetar el silencio. Algunos datos introductorios sobre Ageo nos van a ayudar a responder la primera pregunta. En este libro vamos a encontrar tres personajes con los que tenemos que empezarnos a sentir un poco más familiarizados. El primer personaje que encontramos en orden, porque literalmente él está en el verso 1, es Darío, el rey Darío. El rey Darío, nosotros lo conocemos en este caso a este rey Darío como el rey Darío I. El rey Darío ayudó y también guió a la reconstrucción del templo, hasta que hubieron algunas personas que se opusieron. Entonces, podemos decir de que, como lo dice la Biblia, Dios usó a Darío muchas veces. Le llama mi siervo a el mismísimo Ciro, también ocupa a Darío, así como ocupó a Nabucodonosor. Entonces, él es el rey Darío. El siguiente en nuestro bosquejo de personajes que aparecen en Ageo es Zorobabel. Y es importantísimo que recordemos esto porque Zorobabel en ese momento era el gobernador en turno. Es que era la persona legítima a ocupar el puesto como rey porque venía del linaje directo de Joconías, del último rey que fue conocido que tenía el linaje davídico o mesiánico, que ahora nosotros lo conocemos de esa forma. Ahora, ¿por qué le llamamos gobernante a Zorobabel y no le llamamos rey? Porque debemos de recordar que los judíos fueron enviados por en este caso, por los medos persas. Por lo tanto, que ellos proclamaran un rey iba a ser algún tipo iba a ser algún tipo de llamado a la insurrección contra el rey Darío. Entonces, por eso es que él es un gobernante, más algo así como un líder social y no alguien que representara alguna autoridad que pudiera cobrar impuestos o algo así por el estilo, porque los que gobernaban el mundo en ese momento eran los medos persas. El siguiente nombre que encontramos es el nombre de Josué. Este no es el mismo Josué de Moisés. Este Josué es el profeta en turno. El profeta que ayudó a Zorobabel a levantar el templo. La mayor parte de veces que ustedes y yo leamos sobre Zorobabel, también vamos a encontrar a Josué. Incluso un día de estos quizás vayamos hasta Zacarías y ahí van a encontrar muchas profecías en las que Zorobabel y Josué están íntimamente relacionadas. Una de ellas es la del candelabro y bueno, pero se las explico cuando lleguemos hasta ahí. Entonces, estos son los personajes que nosotros vamos a estar encontrando en este libro. Ya les dije cuándo se desarrolló. Ahora vamos a la pregunta número 2. ¿Por qué el pueblo había abandonado la reconstrucción de la casa de Dios? El verso 2 dice lo siguiente. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo no ha llegado aún el tiempo. Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Dios sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Lo que sucedió es que debido a los conflictos internos que tuvieron y a todos los obstáculos que las personas de alrededor mostraron hacia los judíos para reconstruir la casa de Dios, muchos de los judíos se sintieron desalentados o se sintieron decepcionados de
seguir en la construcción. Pero ya había terminado ese momento, ya el rey Darío había enviado una carta diciendo que podían seguir. Entonces la pregunta es, ¿por qué no siguen? ¿Qué está pasando con los judíos? Y Ageo nos explica qué está pasando. Estaban tan ocupados decorando y trabajando en sus propias casas que habían olvidado la casa del Señor. Entonces de repente ustedes entraban a la casa de uno de los judíos de ese momento e iban a ver una puerta de madera de acacia, hermosa, un color sin igual. Y de seguro el dueño de esa puerta ha de haber sido algún carpintero muy talentoso, quizás un artista, que había decorado tal puerta con la hermosura que solo un artista puede dar. Pero ¿saben cuál fue el problema? Que la casa del Señor ni siquiera tenía puertas. La casa del Señor estaba desolada. De repente algunos de ellos llenaban sus casas de todos tipos de lujos. Llenaban sus casas con algún televisor muy grande. Llenaban sus bolsillos con lo que ellos quisieran. Pero la casa del Señor estaba totalmente vacía. Entonces Dios les dice, ustedes viven proclamando que es tiempo para ustedes. ¿Cuándo va a ser tiempo para la casa del Señor? Y hermanos, no crean que estoy hablando sobre algo meramente físico. No les estoy diciendo a hermanos de ahora en adelante nos vamos a preocupar porque la iglesia luzca bonita. Gracias a sus diezmos y a sus ofrendas, el equipo de mantenimiento puede hacer eso. Ahora, si en algún momento alguno de ustedes quisiera decir, yo quisiera llevar esta puerta o esta ventana, enhorabuena, pero ya hay un proceso que permite que eso pueda suceder gracias a sus diezmos y a sus ofrendas. Ahora, no estoy hablando de eso, sino que estoy hablando sobre el corazón que nosotros tenemos al momento de hacer las cosas para nosotros y al momento de hacer las cosas para Dios. Son tantas las veces que hay una marcada diferencia entre el servicio que nosotros le damos a Dios, porque el corazón que tenemos es, yo voy a servir cuando pueda, cuando me sienta bien, con las personas que me sienta bien, y no voy a escalar tanto, no voy a hacerme responsable de tantas cosas. Tratamos el servicio al Señor de una forma despectiva o lo relegamos a un último puesto en nuestra escalera de prioridades. Pero cuando se trata de nuestro propio negocio, cuando se trata de nuestro propio crecimiento económico, somos tan diligentes y tenemos un corazón tan pero tan enérgico para hacer lo que sea necesario, que en este momento Ageo nos diría, ¿por qué no tenés ese mismo corazón para servir al Señor que tenés para el crecimiento económico de tu bolsillo? Ojalá lo tuvieras. Entonces menciona Ageo algunas de las excusas que ellos ponían y decían, no es tiempo. Sí, algunos también hemos llegado a decir eso. Hemos llegado a decir, sí, no es tiempo para servir. Ahorita estoy muy ocupado en mi vida. Estoy pasando muchos problemas. Acabo de sufrir esto y lo otro. No, no tengo tiempo para servir. Hermanos, siempre está pasando algo en nuestras vidas. Nunca va a haber un buen tiempo para empezar a servir. Siempre van a haber obstáculos. Absolutamente siempre. Y escuchen esta frase. Si es tan evidente, si es tan difícil, hay gente que dice lo siguiente, si es tan difícil, evidentemente Dios no quiere que lo hagamos, al menos pronto. Hay gente que dice, no vamos a hacerlo porque está muy difícil y esa es una señal de que Dios no quiere que lo hagamos. Así como los judíos estaban diciendo en ese momento de la historia. Hermanos,
La pandemia nos ha limitado las formas en las que podemos servir. Pero antes también era la inseguridad. Antes teníamos que terminar el culto de jóvenes antes de que cayera el sol para que muchos pudieran llegar a sus casas sin tener problemas en sus colonias. Siempre ha habido algo. Siempre va a haber algo. El hecho de que nosotros estemos diciendo que hoy no podemos, solo muestra que hoy no queremos. La pregunta número 3 dice lo siguiente: ¿cuál será la consecuencia de los que abandonen la casa de Dios? El verso 6 dice la consecuencia: sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en un saco roto. Miren lo curioso al respecto. Este verso no está diciendo que van a pasar penurias, porque este verso está diciendo que la consecuencia de olvidarnos de tener un corazón diligente y amoroso para servir al Señor, la consecuencia es que van a recoger, van a comer, van a beber, se van a vestir, van a disfrutar de todas esas cosas y quizás muchas otras comodidades más, muchas otras cosas más. Y quizás en nuestro tiempo diría, van a tener carro, van a tener casa, van a tener buen empleo. Quizás en estos tiempos se relacionaría un poquito más a esos aspectos de la vida. Pero ¿saben qué? Dice Ageo, lo van a tener, pero no les va a satisfacer. Van a ir en el carro infelices. Van a vivir en una casa grande, pero que se siente como un infierno. Van a tener un empleo que paga mucho, pero se van en un saco roto. Y es que, hermanos, afuera del Señor no hay nada que valga la pena. Y con el Señor todo vale la pena. Afuera del Señor, hermanos, no importa cuán grande sea la casa o cuán bueno sea el empleo, difícilmente podemos llegar a disfrutarlo. Una de las cosas que más hablamos con los jóvenes es sobre el tiempo y sobre la administración del tiempo. Y es que en la edad que de los 20 años, quizás a los 28, en la edad en que aún no se han casado y están solteros y pueden administrar su tiempo, siempre estamos hablando sobre asegurarse de tener un tiempo para familia, sobre reservar un mediodía, una cena, algo así. Porque si no somos capaces de reservar un tiempo para la familia, entonces, ¿qué va a pasar cuando culminemos nuestras carreras y nuestros estudios? ¿Qué va a pasar cuando obtengamos los empleos que tanto deseamos? Es la pregunta. La respuesta es, no nos va a servir de nada, porque como nunca aprendimos a dedicar tiempo a la familia, no lo vamos a disfrutar. Y pronto empezaremos a vivir algo tan vano, en donde todo lo que hacemos es sin sentido. Hermanos, lejos del Señor, todas las cosas son vanas. Cuando nosotros tenemos un corazón dispuesto a servir a Dios, diligente para obedecerle, Él empieza a llenar nuestro mundo de propósito y Él empieza a cumplir sus promesas en cada una de las áreas de nuestra vida. Él empieza a darle sentido a lo que hoy día parece que
ya no tiene sentido pelear. Él empieza a mover sus piezas. Veamos a la pregunta número 5. ¿Quién es el deseado y de todas las naciones, y cuándo se cumplirá la profecía de su venida? El capítulo 2, verso 7 dice lo siguiente: y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Hay algo curioso que sucedió en aquel momento. Y es que cuando terminaron de reconstruir el templo, porque finalmente lo hicieron, finalmente dispusieron sus corazones a reconstruir el templo, cuando lo terminaron, los jóvenes que habían visto el templo y que no habían visto el primer templo de Salomón, empezaron a llorar de felicidad, diciendo: gracias a Dios lo pudimos terminar. Qué hermoso es. Es que recordemos la historia. Ellos habían crecido escuchando sobre lo que se sentía ir y adorar en un templo, lo que se sentía ir y sacrificar y ver el candelabro de oro y ver toda la hermosura del templo. Entonces, ellos como habían nacido en Babilonia y habían nacido lejos de su hogar, para ellos todo eso habitaba solo en sus sueños. Nunca imaginaron que lo iban a poder conocer. Verlo terminado era algo muy emocionante, pero no así para los viejos, los que tenían más de 70 años, no así para ellos, porque ya habían conocido el primer templo. Por lo tanto, los que ya habían conocido el primer templo empezaron a llorar, pero de tristeza. Entonces aquí tenemos dos bandos, unos llorando de emoción porque se reconstruyó y otros llorando de tristeza porque no es como el otro. Y la respuesta de Dios es: y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Verso 8: mía es la plata y el oro, dice Jehová de los ejércitos. Verso 9: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Escuchen esto. La respuesta de Dios a aquellos que estaban llorando porque esa casa no era como la que había construido Salomón fue: primero, pueblo de Judá, les dice Dios, voy a llenar de mi presencia esta casa. Segundo, no importa si no tiene todo el oro y la plata que tenía la de Salomón. ¿Saben por qué? Porque mío es el oro y la plata. Si yo quisiera que esta casa tuviera oro y plata, yo lo pusiera ahí. Es mío, me pertenece, dice Dios. Y tercero, dice Dios, les voy a contar algo. La gloria postrera de esta casa será mucho mayor que la primera. Básicamente les dice: lo que ustedes han iniciado hoy va a ser mucho más grande en el futuro que lo que alguna vez fue la de Salomón. Y por supuesto, ahí se está refiriendo al tercer templo, al templo reconstruido de la Nueva Jerusalén, al templo que ustedes y yo conoceremos en la Nueva Jerusalén, una gloria sin igual. Es curioso las respuestas de Dios, porque en las áreas que ellos se podían llegar a sentir muy inútiles, en las áreas que ellos se podían llegar a sentir insuficientes, Dios les dice: si yo quisiera que este templo tuviera oro y plata, lo tendría. Pero lo importante no es eso, dice Dios. Lo importante es que mi presencia habite ahí. Hermanos, no importa que en nuestras casas o en nuestras iglesias no haya oro y plata. Lo importante es que la presencia del Señor esté ahí. Invitemos a la presencia del Señor esta noche a nuestra casa.
asegurémonos que habite ahí. La pregunta número 7 dice lo siguiente: ¿por qué era inmundo lo que ofrecían? Una sección totalmente diferente del capítulo 2, verso 14, y dice lo siguiente: y respondió Ageo y dijo: así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová. Y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Ahora pues meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Algo que empezó a suceder ahí es que ellos empezaron a caer en simples rituales. Ellos pecaban de día y sacrificaban de noche. Así como leímos ayer sobre los que adoraban a un Dios y adoraban a Jehová. Así como leímos en Sofonías, me dicen que hay una pregunta. ¿Por qué dice Ageo 1:14 y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel? Bueno, vamos a responder la pregunta. ¿Por qué dice Jehová eso? Dice el verso 13, siempre hermanos que querramos estudiar algún verso en específico, siempre regresemos un verso atrás para que tengamos un poquito de contexto. Entonces la pregunta del hermano José es, ¿por qué empieza así el verso 14? Entonces veamos al verso 13. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Hermano Josué, en la Biblia nosotros encontramos que cuando se ocupa el vocablo despertó o dormir, se está refiriendo a, a una situación espiritual en la que están viviendo. Entonces, por ejemplo, hay otro verso en Apocalipsis que dice despierta, iglesia, y hay otros versos que en las cartas paulinas hablan sobre aquellos que duermen, pero no se está refiriendo a los que están muertos, sino que está hablando sobre los que están en una situación espiritual apagada, que no están haciendo nada. Entonces en la Biblia solemos encontrar este vocablo despertó cuando Dios hace un avivar espiritual, que los saca de un hoyo espiritual, que ellos quizás se han mantenido haciendo nada espiritualmente y viene Dios y Él se encarga de con su espíritu llenarlos y capacitarlos para hacer la misión que Él les ha llamado a hacer. E incluso Josué y Zorobabel son una prueba de eso, y lo leemos en Zacarías, porque en Zacarías Dios les dice que ellos están conectados a la fuente inagotable de aceite. Ellos son como un candelabro que están conectados um, a la fuente inagotable de aceite, refiriéndose de que si bien es cierto ellos se sienten incapaces o ellos no sienten que puedan cumplir la misión de Dios, Dios está levantándolos y Dios está despertando sus espíritus. Espero haya podido resolver su pregunta, hermano. Se nos acabó el tiempo. Pasen una muy buena noche. Nos vemos el jueves a la misma hora en la misma página de Facebook. Que el Señor les bendiga, hermanos.